Es un placer compartir con ustedes estos próximos minutos. Soy el doctor Pedro Sangroñez, profesor de la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Medicina, director de la carrera de especialización en cardiología y jefe del servicio de hemodinamia del Hospital Provincial del Centenario. En el día de hoy me voy a referir al cateterismo cardíaco. Cuando analizamos el título cateterismo cardíaco, son varios los puntos que podemos conversar, desde qué es, en dónde se realiza un cateterismo cardíaco, cuáles son los cuidados que tenemos que tener antes de hacerlo, cuáles son las vías de abordaje posible, qué es en sí propiamente dicho un cateterismo, qué tipo de hemostasia debo hacer luego de finalizado el mismo, qué complicaciones puedo tener y cuáles son los cuidados post-cateterismo que debe tener tanto el médico como el enfermero que está a cargo del paciente. Cuando entonces nos referimos a qué es un cateterismo, la definición es un procedimiento combinado angiográfico y hemodinámico que se realiza con fines diagnósticos y o terapéuticos. Cuando hablamos de qué es angiográfico y hemodinámico, porque nos permite un montón de cálculos hemodinámicos, como por ejemplo determinar las presiones, de donde tengamos un catéter, determinar los flujos, calcular resistencias, tanto vascular sistémica como vascular pulmonar, calcular áreas cuando estamos analizando una valvulopatía, calcular cortocircuitos cuando estamos analizando una cardiopatía congénita. Sin embargo, la gran mayoría de estos usos desde el punto de vista hemodinámico, en los últimos años y debido al advenimiento de otras técnicas, fundamentalmente en ecocardiografía, se han dejado de utilizar en un cateterismo cardíaco. También, probablemente una de las que más se siguen usando porque forma parte del procedimiento es determinar las presiones. Continuamente durante un cateterismo uno va a tener identificada qué presión hay. Pero también años atrás lo hacíamos para definir, como en este caso, una estenosis aórtica. Acá a la izquierda, si se fijan, el catéter está en el ventrículo, entonces tenemos la presión intraventricular. Acá a la derecha, cuando el catéter lo retiramos, cruza la válvula. Si el paciente tiene una diferencia de presión entre la sistólica del ventrículo y la sistólica de la aorta, quiere decir que hay una obstrucción a la salida del flujo. Este paciente tiene una estenosis valvular aórtica. Hoy entonces en día la mayor utilidad se da desde el punto de vista angiográfico. Y cuando yo quiera visualizar los vasos coronarios mediante inyección de un medio de contraste, vamos a estar en presencia de una coronariografía. Y si yo, por ejemplo, pongo el catéter en el ventrículo e inyecto contraste, vamos a lograr hacer una ventriculografía. Siempre durante un cateterismo vamos a tener que usar un método de contraste, porque de esa manera este método, este medio de contraste se mezcla con la sangre y permite opacificar la estructura vascular que estamos estudiando. También, como dije anteriormente con la parte hemodinámica, la ventriculografía hoy en día ya es muy rara, es mucho menos común que uno la haga, porque en general un paciente ya llega con un ecocardiograma y ya conocemos la función ventricular, la motilidad parietal, la fracción de eyección, y probablemente no va a ser necesario realizar esta parte del estudio. Sin embargo, para que ustedes vean en qué consiste, acá ven un ventriculograma en la oblicua derecha donde está el catéter dentro del ventrículo y podemos ver el ventrículo lleno en diástole como luego de la contracción en sístole, y ahí podemos analizar volúmenes, podemos analizar motilidad parietal, en fin, un montón de cosas que por supuesto que se pueden seguir haciendo, pero hoy en día no suele ser tan necesario. Ahora bien, ¿dónde vamos a realizar un cateterismo? Se hace en lo que llamamos en una sala de hemodinamia y cateterismo cardíaco. Las salas de hemodinamia son diseñadas especialmente para este tipo de procedimientos, son muy parecidas a un quirófano debido a que debemos mantener condiciones de asepsia, pero en la misma vamos a encontrar un equipo que es un angiógrafo, que es lo que está acá. Este es un angiógrafo que llamamos de techo, donde vamos a tener acá la fuente de rayos X, el tubo. Acá vamos a tener un detector plano que se llama flat panel y el paciente lo vamos a tener acostado en la camilla. Tenemos que tener en cuenta que las salas, sí, como usamos rayos permanentemente, deben tener medios de protección para que el médico a cargo, como el resto del personal que asiste, esté protegido y no se irradie de manera excesiva. Además de los métodos de protección, tenemos que tener acá un monitor, fíjense, de 4 pantallas multiparamétrico, donde vamos a tener
todo lo que necesitemos, el control permanente de la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, y también vamos a poder ir viendo cada una de las angiografías que hacemos y poder reverlas después de la inyección. Como es un procedimiento invasivo, tenemos que estar preparados para cualquier complicación. Por eso también acá van a ver un cardiodifibrilador, por si necesitamos tratar alguna complicación, una mesa, un carro de urgencia, o sea, donde tenemos que tener todas las drogas que podamos necesitar en el caso que el paciente tenga una complicación, desde hipotensión, desde una reacción alérgica, como ya vamos a ver, y todo eso va a estar disponible. Tenemos una luz para alumbrar cuando vamos a hacer una punción. Tenemos una bomba inyectora que la ven acá. Esta bomba inyectora lo que me permite es precisamente inyectar una buena cantidad de volumen en alguna estructura vascular que queremos estudiar. Esto es una sala de cateterismo moderna hoy en día. ¿Dónde se realiza? Como dijimos, en la sala de hemodinamia, y las imágenes vasculares radiográficas son registradas en forma permanente para un análisis ulterior. Hoy en día lo habitual es hacerlo de manera digitalizada en un CD, o hoy en día lo más común un DVD, ya que las imágenes son pesadas y necesitamos entonces poder guardar en un método donde podamos darle al paciente para que le lleve al médico de cabecera o a quien sea el registro de su estudio. Hoy también muchas veces se manda todo vía un link donde se tiene acceso a un PACS y el médico o el paciente pueden acceder al estudio propiamente dicho. Bien, vamos entonces ahora. ¿Qué cuidados tenemos que tener antes de hacer el cateterismo, cuando estamos pensando en hacerlo? Primero, es muy importante evaluar la indicación. Al ser un procedimiento invasivo, más allá que hoy en día es mini invasivo, siempre tenemos que hacerlo con cuidado y siempre tenemos que tener en cuenta que la indicación sea adecuada. Tenemos que analizar la presencia de contraindicaciones absolutas y relativas, cada vez tenemos menos, pero hay que tenerlo en cuenta cada vez que lo vamos a preparar. Hay que revisar y explicar el procedimiento al paciente. Esto siempre es muy importante. El formulario de consentimiento informado tiene un aspecto, un punto de vista legal, pero más allá de eso, es importante explicar al paciente de qué se trata el estudio, cuánto tiempo va a durar, qué tipo de incomodidad le puede dar, con qué se va a encontrar. Siempre es mucho mejor cuando uno pudo hacer contacto previo con el paciente, explicar en detalle el procedimiento, que cuando por algún momento, porque nos llega o nos llega derivado de algún lugar, nos encontramos con el paciente directamente en la sala de cateterismo con un paciente arriba de una camilla. No es lo mejor, pero en algunos casos es lo que sucede. Y siempre en la visita precateterismo le vamos a dar también al paciente cuáles son las indicaciones. Entonces, evaluar la indicación. Cuando hablamos de indicaciones de un cateterismo, hoy en día siguen siendo múltiples, más allá de que en algunos casos ha disminuido la frecuencia de indicación. Para evaluar cardiopatías congénitas, es un estudio que hacemos muy de vez en cuando el ecocardio, la resonancia o la tomografía cardíaca no sean concluyentes. Lo mismo para evaluar valvulopatías. En general hoy uno no necesita un cateterismo para hacer el diagnóstico de la valvulopatía, pero si yo tengo un paciente el cual va a ir a cirugía, por ejemplo, para reparar o cambiar una válvula, y si tiene más de cierta edad, vamos a tener que hacer una coronariografía para ver sus arterias coronarias y ver si el procedimiento debe ser un procedimiento combinado. En algunos casos evaluamos las miocardiopatías, en este caso también lo evaluamos para confirmar si la miocardiopatía es de origen isquémico necrótico o no, está indicado, pero en general para ver la anatomía coronaria. Y hoy el rol principal del cateterismo es para la evaluación de la cardiopatía isquémica, o sea, ante la sospecha de enfermedad arterial coronaria. La decisión de hacer un estudio invasivo siempre debe basarse en un análisis minucioso de cuáles son los riesgos que tiene el estudio y cuáles son los beneficios que voy a tener obteniendo la información del mismo. Siempre debemos agotar métodos de estudio incruentos previamente, desde una ergometría, una cámara gamma, un ecoestrés, una, em, una tomografía, lo que fuera. O sea, lo vamos a dejar para aquellos casos en donde con otros métodos no pude llegar al diagnóstico. Bien, dijimos que había que analizar la presencia de las contraindicaciones. En la actualidad,
prácticamente no existen contraindicaciones absolutas para hacer un cateterismo cardíaco, más allá de que el paciente se niegue y que no tengamos un acceso vascular, o sea, por dónde ingresar al sistema vascular, lo cual claramente es extremadamente infrecuente. Con respecto a las contraindicaciones relativas, que en general las podemos resolver, son las mismas de hace 30 años, que un paciente tenga alergia al medio de contraste, que tenga alteración de la función renal, aguda o crónica, que tenga un sangrado activo, una coagulopatía, que esté con un cuadro infeccioso, fiebre, que tenga una endocarditis, que tenga una hipertensión severa. Obviamente, todas esas pueden ser resueltas y el paciente se podrá estudiar quizás horas o días más tarde, pero siempre la indicación la debemos hacer en base a riesgo y beneficio. Cuando no tenga otra manera de lograr la información que no sea a través del cateterismo, tendré que aceptar un mayor riesgo que el habitual. Como dijimos, revisar y explicar el procedimiento de manera adecuada al paciente es fundamental desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de que es clave que el paciente sepa a qué se va a enfrentar. ¿Y cuáles son ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a las indicaciones precateterismo? En general, los procedimientos los seguimos haciendo con un ayuno de 6 horas. Hoy en día ya en muchos centros al paciente no se lo obliga a ir en ayunas, sino que se le indica que tome algo liviano, un par de galletitas, todo con la finalidad de que no llegue con esa sensación desagradable que implica estar en ayunas de la noche anterior. El ayuno, cuando lo llevamos a cabo, no tiene que ser tan extenso, sino que con 2, 3, 4 horas suele ser suficiente. Con respecto al acceso, también hay que tener una vía venosa para todo aquello que podamos tener que indicarle en el procedimiento. O sea que lo ideal es poner una vía en brazo izquierdo, salvo que definamos entrar por la radial izquierda. Cuando hablo de vía, es una vía venosa y lo ideal es poner solución fisiológica de mantenimiento. Pero ya tenemos un acceso preparado por si tengo que dar un antialérgico, un antiemético, por si el paciente es hipotenso y tengo que dar líquidos, por si el paciente hace una bradicardia y tengo que inyectar atropina. O sea, es clave en este tipo de procedimientos tener un acceso venoso. Con respecto a la medicación previa al cateterismo, a empezar el procedimiento antibiótico, analgésico, sedante, antialérgicos, corticoides, eso es muy según preferencia del operador. Nosotros en el servicio no hacemos antibioticoterapia previa. Lo único que damos en algunas oportunidades, si el paciente está muy ansioso, muy tenso, es algún tipo de sedante. Los procedimientos se hacen con anestesia local en el sitio de acceso. El paciente va a estar despierto en la gran mayoría de los procedimientos. Solamente el estudio se hará con una neuroleptoanalgesia cuando el paciente, o con una anestesia general cuando el paciente no tolere el estudio, cuando el paciente tenga un tipo de fobia al procedimiento, pero son los menores casos. Hay algunas indicaciones especiales a considerar en este grupo de pacientes. Vamos a analizar los diabéticos, los pacientes anticoagulados, los pacientes con daño renal previo y con alergia al contraste. Si un paciente es diabético, lo ideal es suspender el hipoglucemiante si está usándolos, la dosis del desayuno. Y si el hipoglucemiante es la metformina, preferimos suspenderlo 24 horas antes, fundamentalmente si tienen deterioro de la función renal. Si usa insulina, damos la mitad de la dosis o nada el día del procedimiento. Y hidratación en lugar de con fisiológico con destroza. No pasa nada que un día un paciente esté con niveles de glucosa más altos. Lo que prefiero evitar es la hipoglicemia durante el procedimiento, porque muchas veces programamos un estudio en horario y ya sea por urgencia, ya sea por disposición de la sala, el estudio empieza más tarde y un paciente diabético que está en ayunas puede hacer una hipoglicemia. De cualquier manera, es ideal realizar los procedimientos de pacientes diabéticos bien temprano, a primera hora de la mañana, para después ya poder rápidamente restaurar el tratamiento completo. Si el paciente está anticoagulado, va a depender con qué está anticoagulado. Si usa heparina no fraccionada por bomba, 2 horas previas hay que cerrarla. Si el paciente usa heparina de bajo peso molecular, recomendamos que suspenda la dosis de las 12 horas previas. Ahora, si el paciente toma anticoagulantes orales de tipo dicumarínicos, lo ideal es suspender 3 días antes. Claro, y uno dice, pero el paciente va a dejar de estar anticoagulado. Bueno, la decisión de dar o no un anticoagulante de acción más corta como la heparina esos 3 días previos se evaluará
en conjunto con el servicio de hematología en función de cuál es la patología por la cual el paciente está anticoagulado. No es indispensable en todos los casos. Hoy, además, con los accesos por vía radial, muchas veces podemos hacer el cateterismo aún con el paciente tomando anticoagulantes. Como dije recién, no hace falta suspenderlos en pacientes con acceso radial, pero siempre tener precaución porque hay más chance de sangrado en la vía de acceso. Con respecto a los pacientes con falla renal, siempre es importantísimo conocer la función renal previa del paciente, porque el paciente puede que no nos cuente ningún antecedente, pero puede tener aumento de uremia y creatinina. Entonces, si el paciente se conoce como renal crónico previo, se puede internar al paciente algunas horas antes para hidratarlo, o a veces la hidratación es fundamental que sea con solución salina y de vía intravenosa. A veces internarlo el día previo es sumamente complejo, entonces muchas veces hacemos lo que se llama una hidratación forzada 4 horas previas. Entonces al paciente lo citamos a primera hora de la mañana, pero hacemos el procedimiento recién al mediodía. Usamos entonces solución salina isotónica, 1 ml kilo hora. Cuando hacemos la forzada, hacemos 3 mililitros kilo hora antes del procedimiento e idealmente varias horas después. Siempre hay que tener cuidado si la fracción de eyección es menor a 35. Y siempre que quede claro, la hidratación intravenosa es mejor que la oral. Al paciente igual le vamos a recomendar que los días previos, cuando es un estudio programado, tome mucho líquido, en general agua, pero sin lugar a duda la hidratación intravenosa es mejor. Y en estos pacientes que ya sabemos que tiene daño renal, vamos a usar siempre contraste de baja osmolaridad y no iónico. Se han usado diferentes tipos de drogas para prevenir el daño renal por contraste. Sin embargo, hoy en día se sabe que prácticamente lo único que sirve es la hidratación intravenosa. Una droga muy utilizada fue la acetilcisteína. Se la probó en un estudio en el año 2011 y se demostró que no tenía utilidad. Y ya después, en el año 2018, se volvió a analizar el bicarbonato de sodio y la acetilcisteína en un estudio muy conocido que es el PRESERVE, y ese estudio de nuevo demostró que la acetilcisteína no tenía beneficio. El estudio fue parado antes de finalizar porque no se veía ningún beneficio, ni con bicarbonato de sodio, que era una de las drogas que se usaba hace unos años atrás, ni con la acetilcisteína por vía oral. Por ende, ninguna de esas drogas tiene ninguna indicación. La mejor forma de evitar la nefropatía inducida por contraste es intentar prevenirla. Para eso, la hidratación, conocer la uremia y creatinina, hidratar al paciente adecuadamente es fundamental. Hoy en día hay nuevos biomarcadores para buscar y detectar qué paciente hace nefropatía inducida por contraste y cuál no, pero bueno, debemos siempre acostumbrarnos a usar todas la misma definición y debemos buscar, porque no toda nefropatía inducida por contraste a un paciente lo va a llevar a diálisis, pero le va a producir daño renal. Hoy en día se hacen muchos estudios con sustancias de contraste iodado y tenemos que cuidar los riñones de los pacientes y no utilizar contraste de manera indiscriminada. Claramente, acá pueden ver cómo el paciente que tiene daño renal previo va a tener más chance de hacer nefropatía inducida por contraste y más chance incluso de finalizar en diálisis. Fíjense, si un paciente tiene un clearance de más de 60, un filtrado glomerular, la chance de hacer una nefropatía es de un 5%, pero la chance de finalizar en diálisis es del 0,07. Ahora, si un paciente tiene un deterioro severo de la función renal antes del procedimiento, con un clearance de -30, la chance de hacer una nefropatía inducida por contraste es del 26% y con una posibilidad de terminar en diálisis de casi un 4,3%. O sea que es importante conocer el daño renal previo y en aquellos pacientes de mayor riesgo, más precauciones deberemos tener. En resumen, sobre la base de la evidencia disponible, se recomienda en pacientes con riesgo de nefropatía inducida por contraste que sean pretratados con una expansión de volumen adecuada, con solución salina, al menos, si no podemos hacer 24 horas, 3 mililitros kilo hora las 4 horas previas al procedimiento,
todo entonces con un enfoque personalizado y basado en datos clínicos. Una de las drogas que ha demostrado algún beneficio es las estatinas. La más utilizada ha sido para esto la atorvastatina en altas dosis una hora previa al cateterismo. Y no hay evidencia para implementar ningún protocolo que indique el uso ni de N-acetilcisteína ni de bicarbonato previo al procedimiento. Con respecto a los pacientes que tienen alergia al contraste conocida, siempre es importante algo, indagar bien esa alergia, porque a veces el paciente comenta que hace 10 años le hicieron un procedimiento y por ahí no fue una alergia. Hoy en día los contrastes cada vez son mejor tolerados, tienen menos efecto indeseable. Es raro una reacción alérgica severa, pero cuando uno la ve suele ser muy peligroso para el paciente y muy desgastante para el médico tratar la reacción. Entonces, cuando tiene una alergia al contraste conocida, indiscutida, hay que hacer tratamiento profiláctico. Solemos hacer corticoides y antihistamínicos como la difenidramina por vía oral durante 48 horas previas y la mañana del estudio solemos reforzar con una dosis endovenosa tanto de corticoide como de difenidramina. Y siempre en estos pacientes con alergia al contraste, utilizar contrastes no iónicos. Hoy prácticamente no existe la imposibilidad de hacer un procedimiento en un paciente alérgico. Lo que sí es fundamental es hacer un muy buen tratamiento y la prevención de la alergia en el momento que inyectamos el contraste. Vamos a referirnos ahora a las diferentes vías de abordaje que tenemos en este tipo de pacientes, o sea, cómo podemos acceder al organismo. Desde hace mucho tiempo, las dos técnicas son por disección de la arteria o por punción. Las técnicas por disección, que son un poco ya antiguas a nivel de la arteria humeral, consistía en exponer la arteria y vena y cuando la tenemos expuesta, hacer un pequeño agujerito en la arteria o en la vena y entrar con el catéter. Esta es una técnica ya hoy muy poco utilizada para para un estudio diagnóstico y esta es la técnica que cambió un poco la realización de estos estudios, que es la técnica por punción de Seldinger, donde entonces con una aguja, como ven acá en la figura 1, pinchamos palpando previamente el pulso, cuando cuando sale sangre por la parte distal, entramos con una cuerda, con una guía de acero inoxidable muy finita, entonces después ya asegurándonos que estamos ahí, vamos a poner un introductor, el introductor propiamente dicho con su dilatador, y después entonces avanzamos, sacamos la cuerda y ya tenemos el introductor colocado para acceder a través del mismo con los catéteres. O sea, el introductor es el que me va a permitir poner a través del mismo los catéteres y los voy a llevar a donde quiera o sí, a qué estructura vascular quiero estudiar. En el caso del corazón, vamos a ir o al ventrículo o a la aorta o fundamental y generalmente a las coronarias. Los abordajes, ya sea por una técnica u otra, son lo más común femoral, humeral o radial. Sin embargo, hoy en día, por lejos, las dos vías más usadas son femoral y radial. Esto depende mucho de la experiencia del operador y de la afinidad que tenga con cada una de las técnicas. Siempre se dice que el operador debe hacer la vía que más conoce y que menos complicaciones le ha generado en su trayectoria. Cuando vamos a abordar la femoral, por supuesto, cada una tiene sus pros y sus contras. Cuando vamos a abordar la femoral es a nivel de la región inguinal, tenemos que hacer una buena anestesia prepunción y entonces identificar la arteria a través del pulso y hacer la punción. Cuando vamos a la radial, es una arteria muy accesible que está en la muñeca, donde la podemos palpar. Años atrás hacíamos un test que se llamaba el test de Allen para evaluar si teníamos una buena cubital. Hoy en día no es necesario, es una técnica muy utilizada, la punción suele ser fácil y accesible. ¿Cuáles son los beneficios de la vía radial, por lo cual en los últimos 15 a 20 años fue imponiéndose sobre la vía femoral? Una hemostasia mucho más sencilla, se puede hacer en pacientes aún anticoagulados por vía oral, baja incidencia de complicaciones vasculares, la compresión es mucho menos dolorosa, el paciente tiene un reposo en cama muy corto o ninguno, porque yo luego de hacer, no necesito reposo en cama porque trabajamos sobre el brazo, entonces el paciente puede ambular. La hospitalización es más corta, incluso en muchos centros se hacen angioplastias coronarias ambulatorias, o sea, quiere decir que la hacemos,
lo dejamos un par de horas en observación y el paciente se va a su casa y ese mismo día duerme en su domicilio. Y también, si evito la internación en el hospital y lo puedo hacer en una sala de postprocedimiento, reducir costos, ya que el paciente prácticamente no ingresa a la institución, sino que todo lo hago en la sala de hemodinamia y en la sala de recuperación. Bien, el cateterismo. ¿Con qué hago un cateterismo? O sea, para eso se utilizan diferentes tipos de catéteres. Hay catéteres que se llaman Judkins, que están prediseñados. No va a ser lo mismo hacerle un cateterismo a una persona, por ejemplo, una mujer de 50 kilos que a un hombre de 100 kilos. ¿Por qué? Porque las estructuras vasculares van a tener diferente tamaño. Entonces yo tengo diferentes medidas. Fíjense, catéter para la coronaria derecha se llama Judkin Right, o sea, técnica de Judkin, catéter derecho, y fíjense, hay diferentes angulaciones, 3.5, 4, 5 y 6, para poder cateterizar con mayor certeza y mayor selectividad el ostium coronario. Lo mismo el catéter izquierdo y este catéter que se llama pigtail o cola de chancho, fíjense el dibujito, que es para inyectar gran cantidad de contraste en poco tiempo en una estructura vascular. Las coronarias se hacen con este tipo de catéteres, el catéter derecho o el izquierdo. Cuando yo quiero hacer un ventriculograma o un aortograma, uso el pigtail. También hay catéteres especiales con diferentes curvaturas según el acceso o según el origen de la coronaria de cada paciente, es el catéter de Amplat, y también hay catéteres llamados multipropósito. Esto lo va a definir el operador según cada caso en particular. A su vez, los catéteres tienen diferente tamaño y el tamaño lo damos en French. Y tenemos que considerar el diámetro externo y también el interno. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un catéter 6 French como diámetro externo, pero tengo catéteres con finalidad diagnóstica y con finalidad terapéutica. Los catéteres terapéuticos tienen una luz interna mayor para poder pasar lo que necesitemos, ya sea una cuerda, ya sea un balón, ya sea un stent. Entonces tengo diferentes tamaños. Y también, según el dispositivo, cuando yo hago estudios diagnósticos, en general uso catéteres 5 o 6 French. Cuando hago intervenciones terapéuticas, va a depender qué tipo de intervenciones. Cuando son angioplastias coronarias estándar, hacemos con 6 French. Cuando tenemos que usar algún dispositivo como un rotablator o como alguna aterectomía, hacemos 7 French. Y ya para algunos dispositivos como una válvula percutánea utilizamos mucho más frenchaje debido a que los dispositivos tienen mucho mayor tamaño. Siempre es importante intentar hacer una técnica selectiva. Cuanto más cerca, más adentro del ostium estemos, mejores resultados vamos a tener. Bien, con respecto a la hemostasia, después que terminamos el estudio, a los pacientes casi siempre lo vamos a anticoagular durante el procedimiento para evitar formación de coágulos, de trombos, ya sea en el catéter, en la guía, y eso traer complicaciones graves. Entonces el paciente va a estar anticoagulado con heparina sódica. Cuando terminamos el procedimiento, hay que sacar el introductor por donde entramos y hay que hacer una adecuada hemostasia. Fíjense, acá tenemos una de las técnicas clásicas que es la vía femoral. Sacamos el introductor, se comprime manualmente. También hay dispositivos especiales para cierre percutáneo, pero lo habitual en nuestro medio es una compresión manual y luego colocar un apósito. Y acá ven, cuando hacemos vía radial, hay dispositivos preparados especialmente como esta, que es una pulsera neumática, o sea, yo saco el introductor, pongo esa pulsera, esta marquita verde está a nivel de la arteria radial, la inflamos con aire y la vamos a ir desinflando a medida que pasa el tiempo y se va logrando una compresión adecuada. El paciente puede tener una ligera molestia, los dedos adormecidos, porque yo tengo que inflarla y ver por qué es transparente, para ver que no siga, que no salga sangre. Cuando no tenemos este medio, que tiene siempre un costo, en muchos lugares también hacen una compresión con una tela adhesiva. Fíjense que acá estos dedos están un poquito así como cianóticos porque probablemente esté comprimiendo de fuerte manera. ¿Qué cuidados hay que hacer post-cateterismo? Bueno, siempre un control estricto del sitio de punción. Esto es clave para evitar complicaciones. Alguien en el lugar donde está el paciente debe mirar periódicamente cómo está el sitio de punción. Control estricto de los pulsos, lleno capilar y eventual complicación. O sea, ya sea que sea vía femoral o vía radial,
hay que mirar la mano, hay que mirar el muslo y hay que mirar que no sangre. Debemos reponer la medicación habitual a la brevedad. Apenas podamos, le vamos a dar lo que si no haya tomado, ya sea el antihipertensivo, el hipoglucemiante, lo que fuera. Y al paciente se le dice que no realice esfuerzos importantes. O sea, obviamente, si el estudio fue por vía femoral, intentar que no suba una escalera o por lo menos que lo haga con mucho cuidado. Si el estudio fue por vía radial, lo mandamos a la casa a las 3 horas y decirle, y no estés hoy con la computadora, con el mouse, porque el movimiento puede generarle sangrado. Entonces, femoral, no flexionar el miembro, por lo menos 6 horas, 1 kilo de peso. Esto de poner peso en la región donde hicimos la punción funciona más como placebo que realmente como una compresión. O sea, lo mejor cuando yo saco el inductor es una adecuada compresión manual. Pero a veces se le pone una pequeña bolsa, pero para que el paciente post-cateterismo no flexione la pierna. Cuando lo hacemos por vía radial, lo ideal es sobrelevar un poquito el miembro superior y recordarle al paciente que no flexione la muñeca. ¿Podemos tener complicaciones en un cateterismo? Por supuesto, aunque cada vez son menos, desde siempre tenemos que considerar que vamos a punzar una arteria, donde la presión que tiene, a diferencia de una vena, cuando por ejemplo nos sacan sangre para un análisis, es totalmente diferente. Las complicaciones, fíjense, esto les traigo un dato de hace más de 50 años y siguen siendo las mismas, lo que se ha reducido de manera significativa es la frecuencia de cada una de ellas. La muerte, el infarto, las arritmias graves, síndrome de bajo volumen minuto, shock, el edema agudo de pulmón, una ACV, una perforación cardíaca o coronaria, complicaciones relacionadas al sitio de acceso, complicaciones relacionadas con los materiales que utilizamos, infecciones o reacciones de hipersensibilidad, como ya dije, son todas complicaciones que puede haber. Lo que hoy es muy interesante, que la tasa de complicaciones es extremadamente baja. La incidencia global hoy es menor al 2% y la mortalidad en un cateterismo cardíaco programado es menor al 0,1%, o sea, menos del 1 por 1000. Siempre en las mejores manos y con los cuidados que tenemos que tener. Y fíjense este estudio, también muy viejo, pero quiero que mostrarles este estudio, porque hoy no se hacen estudios actuales para evaluar complicaciones porque es un tema como que ya definido y conocido. Una evaluación que se hizo y publicado en el Cardiac Catheterization hace ya casi 30 años, una evaluación de 60.000 pacientes. ¿Qué vieron? ¿Qué? Perdón. Las complicaciones están en el orden, las mismas que dije anteriormente, muerte, infarto, ACV, arritmias vasculares, reacción de contraste. Pero fíjense este dato importante. Muchas veces, cuando hicieron un análisis multivariado, las complicaciones tienen una gran relación con el estado previo del paciente. O sea, un paciente que llega moribundo, en muy mal estado general, va a tener un riesgo de 10 veces más de complicaciones. O sea que las complicaciones están relacionadas al cateterismo en sí, pero a la condición previa del paciente. En un paciente electivo, programado, la tasa de complicaciones claramente es muy baja. Fíjense, el infarto tiene un riesgo de complicaciones de más de 4 veces. Hoy, sin embargo, el tratamiento del infarto es a través de un cateterismo para poner un stent en la arteria ocluida. Si el paciente es renal crónico, y bueno, va a tener más riesgo, pero con una buena preparación previa probablemente podamos hacer el estudio sin inconvenientes. Entonces, las complicaciones las debo conocer, las debo prevenir y cuando se manifiestan las debo tratar de manera adecuada. Esto ha sido todo. Les dejo acá una foto del Hospital Centenario cuando estaba en plena construcción allá por 1910 y siempre es un recuerdo conocer cómo era antes de lo que vemos hoy en día. Bueno, fue un placer compartir con ustedes y nos estamos viendo en cualquier otro momento. Les mando saludos.